noches. Mi nombre es Jaime Serra y esto es Argolla TV, transmitiendo como cada lunes, miércoles y viernes, llegando a su hogar, a su celular, a su tablet, a su computadora, desde donde nos vea y nos escuche, y también, por supuesto, también a través de la página de nuestros amigos de Espacio Libre, nuestra página asociada. Como ya lo dije, mi nombre es Jaime Serra y ya estoy acompañado de Willy Vázquez, que desde, obviamente, su ubicación remota en San Miguel, nos conectamos vía Skype. Willy, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos, muy bienvenidos, muchísimas gracias por estar ahí, por conectarse a la multiplataforma de Argolla TV. Estamos ya en el día 53 de la cincuentena, ya no sabemos qué puede ser, y entrando en una semana crítica, según lo que anunció el doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública, en realidad, el día de ayer, que advertía que estábamos ya cerca de la meseta, a la tan ansiada meseta, a la tan ansiada curva, en donde comienza de aquí a, en teoría, según perdón, ahorita estoy haciendo una transmisión, perdonen, está configurando otra transmisión. La transmisión, importante decirlo, Willy, la transmisión que hacemos también simultáneamente por Periscope, también es bueno, ¿no? Que es a través de Twitter, una plataforma en la que también se transmite este programa en simultáneo. Continúa, Willy, por favor. Gracias, Jaime. Sí, anunciaba el doctor Elmer Huerta, que ya llegamos a la meseta, que quiere decir que llega la curva a un pico en donde ya comienza a estabilizarse y posteriormente a decaer. Es lo que van a anunciar pronto, dijo el doctor. Imaginaba que hoy salía Vizcarra a anunciarlo, parece que no. Pero el tema del día ha sido otro, me parece, Jaime, un tema en donde debemos comentarlo también. Y quiero un poco plantear la posición, digamos, que hemos tenido en todo este tema de la pandemia, de la epidemia y el manejo del gobierno de esta situación. Tenemos que empezar diciendo que quizás la gestión del presidente Vizcarra y del ministro de Salud Zamora no son los ideales. Están habiendo bastantes hierros y errores, como lo de los guantes, el uso de guantes para ir a comprar a supermercados, mercados y bancos, y también algunas otras cosas como temas de la cuarentena o temas de manejo del orden en ciertos aspectos, bastante desatención con puntos críticos en el país, como Loreto, como Piura, como Chiclayo, la Libertad, y el tema de la corrupción dentro de la policía no se ha sabido manejar bien. Entonces está habiendo hierros, porque se están haciendo cosas, porque esto es nuevo, porque esto no le ha pasado a nadie, y los hierros existen en todos los gobiernos del país, en todos los gobiernos del mundo, perdón, ¿no? Porque esta situación es nueva, y en un estado en donde estamos con el virus de la corrupción desde mucho tiempo, es mucho más complicado desarrollar acciones que vayan en el objetivo de brindarle seguridad, salubridad y salvar a la población de este virus tan mortal en muchos casos. Pero que de ahí tengamos al cuerpo médico representado por el Colegio Médico del Perú, tratando de poner zancadillas desde el inicio, tener al vicedecano, el doctor Ciro Maguiña, llorando en televisión por haber sido irrespetados contra el ministro, porque el ministro claramente dijo que era un tema no solamente legal, sino un tema ético, tratar a los médicos como si fueran diferentes del resto de la población infectada, que por cierto, en todo caso, este es mi punto de vista normal, particular, debería ser bien visto. Es decir, uno está infectado y debería ser atendido por el Estado sin ningún tipo de privilegio. Eso es lo ideal, ¿no? Pero hacer toda esta campaña orquestada, me parece, con cierto sector político que quiere ver trastabillar a este gobierno, a esta gestión. Quieren ver caer a Vizcarra preso no solo de sus equivocaciones, sino también de este tipo de ataques orquestados
y establecidos a través de esta facción política, hablo del fujimorismo y del APRI. Los operadores del APRA están permanentemente a la caza de estos hierros, los operadores políticos en el Congreso y el congresista del fujimorismo también haciendo eco de estas denuncias del vicedecano del Colegio Médico, y nos parece totalmente censurable este tipo de actitudes. El doctor Ciro Maguiña, yo no sé si está respondiendo a este guión, si lo está haciendo a nombre de un gremio donde, si bien es cierto, pide respeto, entre comillas, pide atención para sus agremiados. Tenemos un grupo mucho más numeroso de colegios profesionales apoyando al presidente, ¿no? Sobre todo el colegio de químicos farmacéuticos y el colegio odontológico. Ambos colegios que han estado en la lucha por ser por muchos años reconocidos como personales de la salud, y quienes se pusieron siempre a ese tema ha sido el Colegio Médico del Perú, curiosamente, ¿no? Entonces, recordemos solamente, Jaime, un tema muy particular. El doctor Carlos Moreno. ¿Ustedes se acuerdan del doctor Carlos Moreno? El doctor Carlos Moreno era asesor del presidente Kuczynski, y muy pocos meses después de haber sido elegido asesor de alto rango de presidencia, fue ampallado en conversaciones telefónicas para mantener tomógrafos e instrumental médico malogrado en el Hospital Loaiza para poder atenderlo privadamente en sus clínicas, en sus hospitales, o tratar de arreglarlo con sobreprecio. Este señor fue solamente sancionado por este colegio médico por un año. Este señor Carlos Moreno ya está ejerciendo nuevamente. Es supuestamente los guardianes de la deontología y la ética médica para una persona como este doctor Moreno, que hizo lo que hizo. Solamente lo suspendieron un año cuando debió suspenderse totalmente su ejercicio profesional. Entonces, tratemos de pensar un poco a quienes apoya. ¿Es tonto útil el Colegio Médico del país, del Perú? ¿O está orquestado junto a estas fuerzas oscuras que lo único que quieren es ver fracasar al Perú? Por supuesto, el presidente, ¿no? En este momento de crisis debemos apoyarlo. No es lo mejor que tenemos, no ha sido la mejor gestión. La de Zamora es una persona que está convocando a varios frentes. Sí, tiene exceso de verbo, puede ser también uno de sus principales falencias, pero debemos apoyarlo, porque es lo que tenemos para luchar contra este flagelo, Jaime. Muy bien, fue el mensaje a la nación y editorial de Argolla TV, que por supuesto respaldamos plenamente, y bueno, es un análisis totalmente correcto, ¿no? Creo que es obvio de que el Colegio Médico está jugando de una manera bastante extraña, por decirlo menos, porque bueno, yo creo que han habido muchas coincidencias, pues, ¿no? Creo que este fin de semana, tanto con Willy, hemos desenmascarado, ¿no?, a un grupo de fujitroles, ¿no?, a protroles también, por supuesto, que están aparentemente detrás de este desprestigio que quieren darle al gobierno, ¿no?, asusar al gobierno y al ministro Zamora en particular, por algo que dijo y que realmente lo que dijo no estuvo mal, ¿no? Simplemente que el gobierno tenía pues que defender la vida de todos los trabajadores de salud, ¿no?, de los médicos, de las enfermeras, de los técnicos, y también por supuesto de los administrativos y de la vida de la policía y los miembros de las Fuerzas Armadas. No dijo más, ¿no?, dando a entender de que bueno, se estaba haciendo las coordinaciones para trasladar a los médicos desde Iquitos básicamente, ¿no?, pero que bueno, tienen pues limitaciones logísticas y ellos no están haciendo, digamos, no le están dando preferencia especialmente a nadie, sino a todos los que están en la primera línea de batalla, que como digo, son los médicos, las enfermeras, el personal técnico y el personal administrativo. Y también, por supuesto, a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, que han sido las principales víctimas, por otro lado, de esta pandemia y del mal manejo del Ministerio del Interior y del gobierno también en su momento. Entonces yo creo que lo que dijo fue totalmente lógico y natural, ¿no? O sea, incluso legalmente el Estado no puede hacer preferencias sobre unos u otros servidores del Estado. Pero parece que los señores médicos se sintieron ofendidos, pues Willy, diciendo de que cómo es posible, no, ellos son los
ellos son los médicos brujos de esa tribu llamada Perú, entonces ellos requieren una atención especial y preferente porque ellos son los que salvan vidas. Yo quisiera saber qué van a hacer los médicos si no hay enfermeras. Quisiera saber qué van a hacer los médicos solos en los hospitales si es que no hay personal técnico que los apoye, ¿no? Inclusive el mismo personal administrativo. Todos somos un equipo. Nadie está por encima de nadie. Somos una articulación, o sea, en estos casos de emergencia es una articulación, ¿no? Médicos, enfermeras, técnicos, administrativos, por supuesto, ¿no? Y ellos, bueno, dicen, ¿dónde quedamos? ¿No? Pasamos ya no somos los héroes, no quedamos. Yo particularmente, Willy, no sé si estoy equivocado, a ver, tú corrígeme si no es así. Yo a los únicos héroes que reconozco como tales son a los bomberos, que son voluntarios, que no cobran un sueldo, dan su vida, su tiempo, sacrifican el tiempo personal y familiar para servir a la comunidad de manera gratuita. Para mí esos son los verdaderos héroes, porque los médicos cumplen un trabajo muy respetable, muy valioso, por supuesto, pero es un trabajo finalmente por el que cobran por sus servicios. O sea, un médico trabaja normalmente en el Estado en la mañana, en la tarde en una clínica particular o en una práctica privada, y en la noche muchas veces todavía dan clases, ¿no? O tienen otros pacientes que atienden seguramente en las noches o dan clases, etcétera, etcétera, tienen otras actividades. Entonces, un médico durante un día puede trabajar en 3 lugares y eso significa que está recibiendo un triple sueldo por su trabajo, lo que me parece perfecto. Y seguramente es poco para lo que ellos merecen. Pero los bomberos trabajan gratis y ellos dan su vida, se meten a salvar vidas, a los incendios, ¿no? A los lugares más inhóspitos y peligrosos, y a veces ni siquiera tienen la atención en los centros médicos gratuita, ¿no? Tienen que pelear para ir a emergencia del seguro, tienen que pelear para que los atiendan en los hospitales públicos, o les retienen las camillas a los bomberos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, señores, nadie es más que nadie, y menos en un país democrático donde todos somos iguales ante la ley. ¿Tú qué opinas, Willy? Yo coincido contigo en mucho. Yo quiero empezar, en todo caso, lo que voy a afirmar con mi respeto y homenaje a los médicos del país, justo en esta epidemia. ¿Ya? Reconocemos su labor en primera línea de batalla, junto con las Fuerzas Armadas, con un personal que se olvidan siempre en los homenajes, que es la salubridad, la limpieza pública, ¿no? Estas señores y señores que están limpiando todas nuestras miserias diariamente, exponiéndose no solamente al virus, sino doblemente al virus, en todo caso, ¿no? Y todas esas personas que se dedican de verdad a que esto funcione y que vaya en marcha. Mi homenaje, mi respeto, mi felicitación. Pero como bien dice Jaime, los médicos están últimamente... es que no es últimamente, o sea, yo he tenido un montón de encontrones con el personal médico por ese mismo, no sé si hay un curso que les enseñan en la universidad donde les enseñan como que son la profesión más importante por encima de otras, ¿no? Siempre hay esa soberbia en conozco muchos médicos, además amigos míos muy humildes que también reconocen esa soberbia en sus compañeros, en donde no pueden tener necesariamente corona en esta atención. Todos estamos afectados por igual. Justo escuchaba un comentario o leía por ahí una noticia en donde se explicaba que el ministro no podía enviarles un avión de las Fuerzas Armadas especialmente a los médicos, no solamente porque era un tema legal que no podía hacerlo, sino también ético, y por otro lado logístico. El avión que le enviabas a recoger a médicos infectados por COVID-19, una vez que regresa tienen que entrar en cuarentena. Son 15 días de esa tripulación y de ese avión que no va a poder estar sirviendo a más personas, ¿no? El tema es crítico, el tema en Loreto está muy crítico. Y sí, pues los médicos se estaban fajando desde el primer momento y están cayendo, como en cualquier guerra, ¿no? Pero cuando tú estás en una guerra, no hay diferencias, pues, de los que tienes que salvar a todos, ¿no? Entonces, que tengamos que estar poniéndonos y perdiendo el tiempo discutiendo con el colegio médico, que por cierto, Jaime, hay que hacer un poco de memoria, estuvo en contra
de las primeras medidas, estuvo en contra de el tema de restricción de salidas por género, estuvo en contra de todo lo que se ponía el gobierno, como, no sé si se me escucha bien porque a mí me sale conexión mala. Sí, yo ¿Se me escucha bien? sí creo que, a ver, estamos monitoreando acá, sí creo que sí. No, si llego bien al estudio está bien, acá. Perdonen amigos televidentes. Entonces, siempre he estado tratando de poner zancadillas a la gestión. Yo no sé si hay un celo entre médicos, hay alguna agenda oculta, hay muchas denuncias. Yo he conocido muchas denuncias que no las he corroborado dentro del colegio médico. Ya no las puedo hacer públicas a tener la corroboración y el fact-checking de esas denuncias, pero se habla mucho también de lo que es detrás de los apetitos de poder que hay dentro de colegio médico, y no solamente el colegio médico, en todas las agremiaciones profesionales del país. Pero yo los invito a hacer un poco de un bloguismo acá, a revisar mi cuenta de Twitter, @elpaqui. Compartí hoy día una carta que el ministro Zamora envió a su promoción de San Fernando, la Universidad de San Marcos, de San Martín, porque un poco desnudando el tejimaneje que había detrás de este desencuentro con el colegio médico, ¿no? Entonces explicaba en detalle, yo los invito a ver, no voy a contarles mucho de eso, pero explicaba un poco lo que había pasado en el malentendido que él le llamaba con el colegio médico y la tensión contra estos colegas de Loreto. ¿Y por qué la mandaba a su promoción? Porque en su promoción, o sea, en médicos afectados de la región hay compañeros de promoción del ministro Zamora. O sea, al ministro Zamora no le costaba nada, y yo conozco por amigos médicos, familiares médicos, que tu promoción de medicina de la facultad es casi una hermandad. O sea, por tu promoción es algo muy sagrado, es apoyo total, no es mi promo, ¿no? Entonces, no le costaría nada por su promoción, sacrificar cualquier cosa al ministro, por interponer sus buenos oficios y mandarles un avión, ¿no? Hablar con el presidente de la República y digo, es mi promoción, los voy a mandar a traer, ¿no? Pero imagínense que tuvo que hacer esa carta disculpándose por no poder atenderlos con la prontitud que requerían, porque había un compromiso deontológico, un compromiso ético y un compromiso legal que lo impedía, ¿no? Y también les llamaba un poco a la acción para decir, todos somos ciudadanos afectados igual por este mal, y no podía ser más. Los invito porque además, miren las respuestas, hay varios atisbos de denuncias dentro de lo que pasa en el gremio médico, ¿no? En este momento, ahorita siendo las 9:30 de la noche, están reunidos el decano del Colegio Médico del Perú con el vicedecano, el señor Maguiña, en el Ministerio de Salud con el ministro Zamora. Esperemos que haya humo blanco, que se pongan de acuerdo, porque lo que sí nos consta es que el ministro Zamora lo primero que hizo cuando asumió la cartera de salud es convocar a todos. Hasta el señor Solari lo convocó. O sea, porque él no es momento de mezquindades. Si el señor Solari, yo dudo, no lo sé, puede ser muy ignorante en lo que digo, puede aportar, que aporte, ¿no? Necesitamos los mejores especialistas ahora. Y las mezquindades de los apetitos políticos, por favor, señores fujimoristas, para otro momento, ¿no? Señores apristas, para otro momento, mediante sus voceros mediáticos también. No es el momento de editorializar en contra de todo lo que es el gobierno, únicamente por fregar al gobierno. Déjame decirte, Jaime, hay que decirlo realmente. Hoy estamos en una lucha en donde los apetitos políticos quedan de lado. Quedan de lado porque el momento es ahorita de vencer al virus para poder salir adelante. Estamos a punto de caer en un momento muy crítico, económico, y no podemos estar distrayéndonos en pelearnos con el otro. Encima que son del mismo gremio. El señor Zamora también es miembro del colegio médico, si no, no podría ejercer. Pero te das cuenta, Willy, la diferencia de la actitud, por ejemplo, de un médico como el doctor Elmer Huerta. O sea, él en algún momento también ha hecho críticas a la gestión del gobierno. Por ejemplo, corrigió ayer en Televisión Nacional, en uno de los programas de más alta sintonía dominicales, al gobierno, y le dijo que lo de los guantes pues, es absurdo, no tiene sentido. ¿Y qué ha hecho el gobierno? En la mañana dijeron fe de ratas, ya, los guantes no.
Entonces corrigen rápido, tienen capacidad de reacción, tienen reflejos. Pero te das cuenta cómo se toma un consejo, una recomendación, incluso hasta una crítica de una persona como el doctor Elmer Huerta, que por cierto no trabaja en el Perú, trabaja en Estados Unidos, quizás por eso su mentalidad es otra, y no tiene apetitos de poder, ni tiene apetitos de egolatría, le basta a él con su experticia profesional y su también, por supuesto, vocación de servicio, ¿no? Por eso lo vemos desde hace muchos años en televisión, en radioprogramas, ahora está en Canal 4 también, y no solamente eso, sino como un consultor importante de la salud para CNN en español, ni más ni menos, ¿no? La cadena de noticias más importante de Estados Unidos. Entonces, vamos a decirlo como son las cosas, otro level, entonces el doctor Huerta, pues, ¿no? Desgraciadamente no dan la talla personas como los doctores, bueno, hay que decirlo, Ciro Maguiña en este momento, ¿no? Que no solamente pide la renuncia del ministro porque los ofendieron, ¿no? Sino que encima pide la renuncia, se ha retirado del comando COVID-19, incluso, y todo esto pues, como tú dices, ¿no? En este extraño ambiente donde fujitroles hacen unas campañas rabiosas en el Twitter para bajarse al ministro Zamora y por supuesto por ende también al gobierno de Vizcarra, del presidente Vizcarra, que está haciendo todos los esfuerzos. Ya se veía, como lo comentábamos Julio antes de empezar, ¿no? Ya se veía que esto iba a pasar, o sea, en el sentido de que obviamente el gobierno no iba a poder con toda esta crisis, ¿no? Que se ha venido como un huaico de golpe, ¿no? O sea, problema del COVID en sí, ¿no? Del coronavirus, la gente que se enferma, pero también una economía que hay que ahora reactivarla. ¿Ya estamos listos para empezar? Esa es la otra pregunta que nos estamos planteando también en estos días. Pero de verdad que, como tú dices, mezquino, lamentable, ¿no? Y todo esto coincide pues con cosas extrañas, en política no hay casualidades, ¿no? O sea, sale la señora Keiko de la cárcel y mira, comienzan todos estos líos, ¿no? Comienzan todas estas campañas, ¿no? O sea, no se dan cuenta los fujimoristas y los apristas que no, ya nadie les hace caso, ya nadie les cree, ya nadie les da bola. Ahí está el 80% de aprobación que tiene Vizcarra en el manejo de la crisis, ¿no? Y porque creo que los peruanos tenemos ojos, estamos viendo lo que está pasando, por ejemplo, en Chile, ¿no? Donde no cuentan a todos como infectados, como enfermos, como recuperados, ¿no? No, a los muertos no los cuentan, ¿no? Vemos lo que está pasando en Brasil, por ejemplo. Brasil comienza a desbordarse ya la pandemia, ¿no? En Ecuador, bueno, Ecuador ha sido ya el apocalipsis. Vemos lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en otros países del mundo, ¿no? Entonces, es cierto, seguramente nuestro sistema de salud obviamente no iba a poder aguantar todo lo que está pasando, pero y si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron bastante a tiempo, quizás estaríamos lamentando una situación mucho más grave. Quizás seríamos ahorita un Ecuador, ¿no? Donde mucha gente se muere en las calles, ¿no? Y en una real crisis, ¿no? Yo creo que se ha manejado todo con las posibilidades que tenía el gobierno bastante aceptablemente. No se podía más, ojalá hubiéramos querido que se pueda más, pero desgraciadamente creo que no se podía más. Y tenemos ahora a un colegio médico que parece que ellos quieren gobernar, Willy, parece que los médicos están dando un golpe mediático, un golpe de facto al gobierno, y ellos quieren ser ahora los gobernantes del Perú, ¿parece? Y siguen, ¿no? Porque me había leído que están en reunión ahora con el colegio médico, pero ahorita en otro canal están entrevistando a Ciro Maguiña diciendo que no, que los médicos no quieren a Zamora, que no se sienten representados y que debe renunciar. Pedir la renuncia del ministro de Salud en situaciones como esta me parece no solamente irresponsable, sino falta de toda ética, de verdad. Sinceramente, no es lo mejor que tenemos Zamora, te lo vuelvo a decir, y bien lo que acabas de decir también, Jaime, se cometió una equivocación, el gobierno se equivocó al momento de pedir que la gente use guantes, ¿no? No solamente porque técnicamente no era lo viable, sino que económicamente para mucha gente que tiene que vivir con 5 soles al día, comprar unos guantes de 2 soles, se le iba a la mitad del presupuesto, o sea, no era dable. Se equivocó el gobierno, y hay que decirlo, pero de ahí a pedir la renuncia de un ministro en este momento me parece
de verdad, absurdo. No, hay algo que estás comentando también, que dice que los médicos no se sienten representados por el ministro. Bueno, señores médicos, el ministro de Salud no es representante de ustedes. Métanse eso en la cabeza. El ministro de Salud tiene la responsabilidad de la salud de todos los peruanos. En todo caso, los peruanos nos sentimos representados por el ministro Zamora. Yo en este momento sí me siento representado por él. ¿Tú, Willy? No sé. Sí, como te digo, es lo que nos toca ahora. Tenemos que cerrar filas a favor de que esto se maneje de la mejor forma. Tampoco que sea desastroso la gestión de Zamora. No es desastrosa la gestión. El 16 de marzo, hace poco más de 2 meses, alrededor de 2 meses, las camas UCI llegaban a 150 en todo el Perú. Tenemos cerca de 1000 ahora. Si esa es una gestión desastrosa, no sé qué sería una buena gestión, ¿no? El colegio médico debería estar al servicio de sus agremiados, preocuparse porque estén bien, porque puedan llegar a atender a la mayor cantidad de población, o como dice la revista Gilio de sus 13, en un reportaje, que hay varios médicos, una gran cantidad de médicos que han pedido licencia en el sector público para irse a atender al sector privado. ¿Eso es ético, señores del colegio médico? ¿Están haciendo algo con esa denuncia y con sus agremiados que están violando el código de ética que está en su página web? ¿Eso es ético? ¿Han hecho algo? Al señor Carlos Moreno lo siguen dejando atender después de lo que hizo. Hablemos de ética, señor Maguilla. ¿Qué tal? Se lo propongo. Totalmente, exacto, ¿no? O sea, incluso es más, Willy, o sea, creo que cuando un paciente, ¿no? O el familiar de un paciente declara mala práctica, mala praxis, yo nunca he visto ningún médico sancionado, al menos públicamente no me he enterado, de repente puede haber habido. Pero me acuerdo de otro caso también, estos médicos, Willy, ¿te acuerdas que salían estos reportajes de televisión que dejaban sus puestos en los hospitales públicos de donde ellos son empleados, porque son empleados del MINSA, entonces trabajan, ¿no? Por un sueldo en los hospitales públicos como el María Auxiliadora, creo que es el que se ve en televisión, ¿no? O el hospital de Bravo Chico, y luego ellos abandonan su práctica a pesar de que tienen cola de pacientes por atender y se van, cruzan la calle, se van, ¿no? A comprar una gaseosa y se meten a atender en un consultorio particular cobrando 50 soles, 100 soles la consulta. O sea, ¿alguna vez has escuchado que un médico ha sido expulsado de la orden? O sea, yo no sé qué tiene que pasar para que o se le expulse, o se le sancione, o qué, ¿no? Lo que tú has dicho, por ejemplo, ¿no? En el caso del señor Moreno, de este doctor Moreno, ¿no? Que a propósito mantenía malogrados los equipos, ¿no? De tomografía y de rayos X del hospital Loaiza, creo que era, ¿no? El hospital 2 de Mayo, Loaiza, para que la gente vaya a los consultorios particulares a sacarse una tomografía seguramente por 200 o 300 o 400 soles, o una radiografía por 50 o 100 soles, ¿no? O sea, ¿esto es ético? O sea, ¿eso no merece una sanción ejemplar del colegio médico? A mí me parece que el colegio médico es un gremio que solamente hace espíritu de cuerpo, incluso ante los despropósitos, las faltas de sus mismos agremiados y asociados. Bueno, yo soy un convencido que no deberían existir los colegios profesionales. Una vez más me ratifico en eso, que funcionan más como una especie de sindicatos, ¿no? Sindicatos como los de Chicago de los años 30, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Porque pasa lo mismo con el colegio de abogados, con el colegio de no sé, inclusive hasta los psicólogos tienen problemas. Los psicólogos están peleando entre dos creencias, entre dos bandos, es todo un tema. Sí. El colegio de profesores casi es inexistente, el de periodistas no representa a nadie. Mejor dejemos de hablar de los agremiados, ahorita se nos vienen todos los fugitroles encima. Saludos a todos los fugitroles que me están comenzando a seguir desde el viernes, han activado a fugitroles antiguos, Jaime. Tengo fugitroles, cuentas creadas en 2012, 2014. Saludos a todos ellos, están ahí al acecho, así que hay que estar atentos. No, lo que pasa es que nos está sacando cachita, Willy, en realidad, creo, a nosotros, a los que no, a que tenemos poquitos fugitroles. Pero hay que invitarlos a ver el programa, los amigos fugitroles también, ¿no es cierto? Y bueno, y a todos los que se quieran sumar a la transmisión y comentar si les provoca también algo, ahí están abiertas nuestros comentarios para que ellos puedan decir lo que les dé la gana. Bueno, Willy, como hemos hoy día empezado ya, ¿no?
relajamiento, digamos, oficial, ¿no?, de la cuarentena, ¿no? Ya oficialmente estamos saliendo de este proceso paulatinamente, por eso el título del programa es si estamos listos para volver a empezar en el país, pero bueno, la gente ya empezó, ¿no? Porque ya creo que hemos visto en las semanas anteriores, por lo menos las 2 últimas semanas, ya gente en la calle, ambulantes, gente trabajando, taxistas, porque bueno, o sea, está bien el gobierno, ¿no? Y acá viene nuestra parte crítica al gobierno, ¿no? Está muy bien la cuarentena, está muy bien el distanciamiento social, etcétera, etcétera. Pero la gente tiene hambre. La gente tiene hambre. Y desgraciadamente parece que se acabaron los bonos. Se acabó la plata, se acabó el reparto. No hemos vuelto a escuchar noticias y la gente igual con 380 soles que se les dio inicialmente no iba a durar 50 días ni mucho menos. Entonces la gente tiene que salir a trabajar y ya está trabajando porque si no, o te mueres de hambre o te mueres de coronavirus, no sé qué es peor. Sí, pues estaremos preparados, el sistema va a soportar esta vuelta a la nueva normalidad. ¿Qué podemos esperar de todo lo que va a pasar estas semanas? Se supone que esta semana se publican los protocolos para la reanudación de actividades. El día lunes próximo, el 18, van a haber van a poder salir menores hasta de 14 años a la calle por media hora, a 500 metros de sus casas. Y el gobierno anunció, por ejemplo, que se iba a hacer una gran campaña educativa para que la gente se informe de cómo proceder, y estamos lunes y no hay ninguna campaña. Pónganse las pilas, ¿no? O sea, definitivamente los niños están sufriendo mucho, sobre todo en nuestros espacios cerrados, en nuestros espacios pequeños, o en zonas en donde los espacios son mucho más pequeños que los departamentos de clase media, ¿no? Mucho más pequeños, son casas prefabricadas en las faldas de cerros. Y es importante que los niños puedan salir al aire libre, a darse una vuelta por el parque, qué sé yo. Están sufriendo mucho eso, una gran cantidad de niños en el país, pero no hay ese protocolo todavía. Por ejemplo, se anunció hace 4 días y hasta ahorita nada. Hay un mutis del gobierno de Vizcarra, perdón, Jaime. No, ojo que con los protocolos te iba a decir a propósito también es otro cuento, ¿no? Porque a ver, hemos visto ya por la televisión algunos restaurantes que están comenzando a trabajar, ¿no?, con estos protocolos de seguridad, ¿no? Está bien, estamos viendo a los restaurantes de las grandes marcas, las grandes franquicias, ¿no? Pero yo no sé si el gobierno puede darse abasto para hacer un control tan estricto, Willy, de toda la gente que ya comienza a tener algún tipo de negocio, ¿no? Porque yo supongo que hay muchos pequeños restaurantes, seguramente no en Lima, seguramente no muy a la vista, pero sí, me imagino yo, imagínate provincia, Willy, alguna comunidad, algún pueblito alejado, ¿no?, donde hay pequeños restaurantitos, donde la gente sobrevive con la venta de sus alimentos, ¿no? Ahí también se va a poder hacer un seguimiento de estos protocolos, ¿no? A veces yo siento que el gobierno se dedica a hacer saludos a la bandera, ¿no? Te dice, quédate en tu casa, no salgas, ¿no?, para que no te infectes. Pero nada, pues, pero ¿y qué como? ¿No? ¿Qué como? O te dice por otro lado, ¿no? No trabajes, ¿no? Cuídate en el trabajo, ¿no? Te damos estos protocolos, ¿no? Está bien, protocolos que te pueden servir de repente para las grandes cadenas de restaurantes, pero no para los pequeños negocios, ¿no? O te dice, por ejemplo, la última, ¿no? A ver, Willy, si coincides con esto también. El tema de el transporte público, ¿no? Te dicen, no, que distanciamiento social, que intercalen los asientos, que solamente la mitad o la tercera parte de la capacidad del bus debe estar ocupada. Hay la cantidad de buses necesarios para hacer eso. O sea, si de una manera habitual el metropolitano, los corredores no se dan abasto para la cantidad de gente que tiene que tomarlos, imagínate qué va a pasar ahora en la que el bus tiene que ir a 1/3 de su capacidad con pasajeros. Entonces, no entiendo, y seguramente no van a aumentar la cantidad de buses, seguramente vamos a tener la misma cantidad, y la gente que ya comienza a retomar sus labores, ¿cómo va a llegar a sus trabajos, digo yo? O sea, estas grandes cadenas de restaurantes que trabajan con gente que seguramente vive en zonas más alejadas de la ciudad, no van a poder llegar a sus trabajos a tiempo, porque si para tomar un bus normalmente tenías que salir 2 horas antes, en esta situación que vas a tener que salir 4 horas antes. No entiendo, de verdad, no entiendo, Willy.
El tema es peor todavía, porque quienes se van a encargar de supervisar todas estas actividades económicas son las municipalidades y los gobiernos locales. Y ya sabemos cómo están actuando estos entes gubernamentales, ¿no? Con bastantes taras, con bastantes deficiencias, ¿no? Y por otro lado, hay todo un ente intergubernamental, ¿no? Tenemos a la ATU con el tema de transporte, tenemos a la SUNAFIL para el tema de bioseguridad en los centros laborales. Va a ser todo un tema complicado, ¿no? Hay que ver cómo han logrado establecer los protocolos. Se supone que el día jueves de esta semana deberían como máximo tener ya todos los protocolos listos y publicados para ver cómo se van a desarrollar las actividades. Pero lo que más me preocupa a mí es un tema de transporte. Ya el tema de transporte sí es grave, gravísimo, porque como bien indica Jaime, el tema ya venía medio caótico antes, imagínate ahora, ¿no? ¿Cómo vamos a poder lograr que no se apiñe la gente cuando ya comienzan la gente a volver? Yo quiero ver cómo están las estaciones centrales en La Bajada, la estación de la Cultura o de Grau, del metro. Hay que observar mucho esto, va a ser muy grave, me parece, el tema de distanciamiento social. Pero ahora yo creo que es importante indicar, Jaime, que tenemos una conversación todavía mucho más interesante en adelante en el programa, que es el tema, básicamente, de la salud como derecho humano, que no se lo vienen comentando, no se viene conversando sobre ese aspecto importante dentro del derecho a la salud. Como derecho humano, todos tenemos que tener derecho a la salud y no solamente ser atendidos, sino ser atendidos con calidad, con decencia y con humanidad. Y para eso, Jaime, tenemos una invitada. Exactamente, vamos a tener a continuación, después del corte, a Susana Chávez. Ella es directora ejecutiva del PRONCEP, nuestra famosa institución, organización, que se dedica justamente a proteger, a velar por los derechos básicamente sexuales, reproductivos, pero en general el derecho a la salud que tenemos todos los ciudadanos del Perú. Ellos tienen muchísimos años ya en este tema, han emprendido campañas de difusión, campañas de protección, inclusive tienen un servicio de asesoría legal en donde nosotros podemos encontrar información al respecto. Así que vamos a hacer una breve pausa para darle pase y poder iniciar también la reunión que vamos a tener con Susana vía Zoom luego de esta pequeña pausa comercial. Ya volvemos, no se muevan de la sintonía de Argolla TV. Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetano Alcovín y Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Judy Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuada. Fue el Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos
están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Bueno, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden odiar más. Castañeda así. Porque aquí No nos casamos con nadie. conéctate a Argolla TV Original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. a esto. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí, en Plan de Escape. Estamos de vuelta en Argolla TV. Esta noche tenemos una invitada muy especial, como ya lo habíamos anunciado al inicio del programa. Estamos tratando ya todo lo que es el tema de nuestros derechos a la salud como peruanos, y tenemos hoy día una gran invitada con quien yo tenía particularmente muchísimas ganas de conversar desde hace mucho tiempo. La famosa activista, directora de Pronsec, Susana Chávez, a quien le damos, ya está Willy con ella a través de Zoom. Willy. Sí, Jaime, gracias. Susana, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches y muchas gracias por el espacio. No, qué ocurrencia, de verdad es un gusto conversar con especialistas en estos temas. Para iniciar un poco la conversación, Susana, el derecho a la salud es un derecho humano, debe ser mucho más considerado ahora en este sistema de epidemia, en donde hay mucha desigualdad en el país y con un sistema de salud que ya venía colapsado, ya venía complicado y ahora se viene de frente con esto, con este gran problema. ¿Cómo evalúas, así digamos de una más genérica para ya ir después conversando con temas puntuales, la salud como derecho humano aquí en el Perú en tiempos de coronavirus? A ver, digamos, lo que ha hecho el coronavirus yo creo que es desnudar una situación que ya se veía en un proceso de precarización que hemos vivido en los últimos 20 años, y no es que la salud hace 20 años era mejor. Lo que ocurría es que el tema de las demandas y la situación de pobreza de nuestro país en aquel entonces podía de alguna manera justificar que esa fuese la situación de los servicios. Pero en estos 20 años, donde el Perú se ha caracterizado precisamente por ser uno de los países más estables económicamente, como una de las economías supuestamente envidiables en la región, es que aparece, digamos, esta debilidad, esta precariedad en una salud que definitivamente no corresponde a ese estándar que supuestamente teníamos. Tanto salud como educación han demostrado ser las áreas de menos alcance y de mayor, digamos, subdesarrollo que hemos tenido hasta ahora. Jaime. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que es bien revelador este análisis que haces, Susana. En todo caso, ¿tú cómo ves, y hablando de la coyuntura específica de la atención de esta crisis sanitaria por el coronavirus, ¿tú cómo ves, cómo has percibido la actuación del gobierno, digamos, en términos generales y con las limitaciones que ya se sabía a las que se tenía que enfrentar? O sea, yo creo que hay que ubicar el coronavirus en la dimensión que efectivamente tiene. Primero, que es una epidemia global que ha devastado incluso
inclusive sistemas sanitarios muchísimos más sólidos que el nuestro, no han sido capaces de resistir a esta arremetida. Yo soy una convencida de que desde el gobierno ha habido un liderazgo muy fuerte, y eso yo no soy ni gobernista, o sea, no estoy ni siquiera afiliada a un partido político, no soy gobernista, pero lo que me da la impresión es que sí ha habido una respuesta inclusive oportuna. Lo que hemos tenido es como una situación sumamente precaria para responder a estos desafíos. Eso por un lado. Por otro lado, estamos ante una epidemia donde hace 4 meses apenas conocíamos la palabra. Entonces, donde también no es que hubiese todo un paquete de tratamientos o cuestiones que uno pueda decir, si teníamos tal insumo, tal medicamento, ya podíamos resolver el problema. No, es que recién, inclusive ahora, en esta situación de crisis, se están identificando, inclusive sin probar que efectivamente sea lo más seguro, determinados medicamentos, determinadas intervenciones. Lo único que se conoce es que lo que funciona bien es la prevención. Y la prevención sí es altamente costosa porque está hablando de una prevención en donde las personas tenemos que aislarnos, tenemos que meternos a la casa. Todo aquello que nos enseñaron de manera distinta, el socializar, el juntarnos con otras gentes, el juntarnos a la familia, todo eso se tiene que volver a repensar porque lo que plantea es el aislamiento y eso es la parte más dura, creo yo, que lo que estamos enfrentando, ¿no? Otro de los temas que son graves... Perdón, Jaime, no, por favor, sigue nomás. Otro de los temas que son graves y que ustedes observan, siempre llaman la atención, y que ha traído esta pandemia, esta epidemia aquí, y se han dado a conocer a través del Ministerio de la Mujer, son los casos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Esta precariedad social y de estar desprotegidas permanentemente. ¿Tú crees que se ha fortalecido en este encierro obligatorio? ¿Cómo ven ese tema? Yo creo que hay un primer problema, es la cantidad de muertes. La cantidad de muertes que están ocurriendo por coronavirus nos está, digamos, haciendo perder de perspectiva la serie de problemas que trae esta epidemia, ¿no? Y que tiene que ver ya con estos efectos secundarios muy complicados, porque nadie se ha preparado para decir, mira, nos aislamos en casa y deja de funcionar. Entonces, de hecho, esto ha traído un fenómeno sumamente complejo que aún no tenemos una medición precisa de lo que viene ocurriendo. Primero porque, si bien es cierto, siguen funcionando los servicios donde se denuncia la violencia, yo creo que hay una tal situación de precariedad y de situación tan complicada que hace difícil inclusive los casos que puedan ser llevados, denunciados, estén efectivamente investigados, estén efectivamente tratados. Ahorita es muy difícil precisar si el coronavirus ha incrementado y en qué grado ha incrementado la violencia. Yo sí creo que ha incrementado y probablemente lo vamos a ver en unos meses, cuando recién podamos identificar las cantidades de niñas que han sido agredidas sexualmente, la situación del maltrato, y lo que vamos a ver probablemente es la cosa más lamentable, que es justamente en los embarazos en menores de 15 años. Sí, totalmente. No puede cambiar. Jaime. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que es una situación en la que si normalmente, habitualmente había una alta incidencia, digamos, ¿no?, de violencia intrafamiliar, de violencia hacia la mujer, casos también, por supuesto, de las violaciones que se sabe por los números que se dan con mayor incidencia, con mucha incidencia dentro del hogar. Este tema del confinamiento iba a ser todavía quizás más grave, ¿no? ¿Cómo has visto tú la respuesta del Estado, Susana,
frente a esta situación, porque yo creo que los únicos que estaban en posibilidades de actuar de manera eficaz, ¿no?, era el Estado a través de la policía o de los ministerios, ¿no? Sí, en realidad yo creo que ahora todo se ha focalizado absolutamente en la respuesta sanitaria y creo que es algo que se justifica por la dimensión del daño que estamos teniendo. O sea, el nivel de muerte, especialmente en ciertas regiones, sí nos enfrentan a una situación sumamente difícil. Y eso creo yo que nos está tapando el conjunto de los problemas. De hecho, lo que sí tenemos que admitir es que todo el funcionariado, los trabajadores y trabajadoras de los sectores se han reducido tremendamente en cuanto a actividad. Esto ya es un impacto en sí mismo. O sea, ¿cuántos centros de emergencia mujer pueden estar funcionando? Por supuesto, de manera muy reducida. Si las llamadas telefónicas o el apoyo o la asesoría es suficiente, creo que es muy difícil poder saber en su total dimensión. Entonces, creo que sí estamos viviendo con cifras muy, muy complicadas que van a hacerse muchísimo más duras, pero entendiendo que ahorita hay una situación de muchísima emergencia. Y esa situación de muchísima emergencia es la que tenemos que tratar de salir, porque efectivamente estamos en un desafío en el cual los problemas, los otros problemas de salud o los problemas de violencia o los problemas del hambre no se han podido controlar. Al contrario, se han exacerbado con esta situación del coronavirus. Pero necesitamos entrar a ordenar, por lo menos, en algo, el tema del sistema sanitario. Yo soy de las convencidas que con todas las limitaciones, y lamentamos profundamente la muerte de trabajadoras y trabajadores de salud, pero es lo que ha podido montarse rápidamente en menos de 4 meses el sistema hospitalario. De un número de camas que no superábamos, de 200 camas, por ejemplo, camas UCI para todo el país, de pronto hemos tenido que rápidamente generar un soporte muchísimo más fuerte. Entonces, sí estamos viviendo una crisis, no hay que ocultarlo, sí está siendo muy difícil todo esto, hay que afrontarlo, pero de todas maneras creo que requerimos también ponerle algo de cabeza fría, los sectores probablemente que estemos soportando en mejor condición este aislamiento, podamos pensar que hay justamente familias, personas que lamentablemente no tienen ni las mínimas condiciones siquiera para prevenir. Así quisieran prevenir, no tienen las condiciones para prevenir. Y eso sí tiene que hacernos mirar el país de una manera distinta. Y mirar una manera distinta también es replantearse un poco el tema de no replantearlo, sino reforzarlo en todo caso, con lo que comenzamos a conversar, Susana, que es la salud como derecho humano. Tenemos clínicas privadas que hacen su agosto miserablemente en este momento, y por otro lado un monopolio de farmacias en donde desaparecieron los genéricos. Ya no hay genéricos. Uno no puede comprar genéricos porque plantan su medicamento de marca, ¿no? ¿Qué se hace eso? ¿Cómo hacer? Sí, ¿Cómo revisar? Yo creo que es una situación sumamente lamentable, pero también es una situación que nos ha enrostrado públicamente, que no podemos seguir teniendo un sistema sanitario basado en la injusticia, basado en el elitismo, basado en esta sensación de que si yo tengo mi seguro privado, ya tengo resuelto mi problema de salud, o que si yo tengo mi seguro social, es solamente mío, y por lo tanto no quiero yo juntarme con el CIS, ni quiero juntarme con otro tipo de población. Y lo que ha puesto en crisis también es decir, yo ya no me enfermo porque tengo un paquete de atención que me permite enfermarme, sino ya es una situación en la cual la salud tiene que verse de manera integral. Y eso sí nos obliga a pensar a todos los peruanos y peruanas que
el sistema sanitario ya no se justifica. No puede ser que siga estando dividido por clases sociales, dividido por quien puede pagar, porque ya vemos que el peligro nos llega a todos y a todas. Y esto sí hace para pensar necesariamente en que necesitamos un sistema universal, un sistema único, donde se fortalezcan los primeros niveles de atención, los centros de salud. No pueden ser más covachas inservibles o servicios donde no tenga personal, sino al contrario, tienen que mejorar y dejar de pensar solo en el hospital como en el único lugar. Y eso es lo que nos ha pasado ahorita. Toda la atención se ha concentrado en los hospitales y hemos quebrado los hospitales. Entonces es algo que hay que retomar otra vez. Susana, tú en todos los años que tienes no solo como directora del PRONSEC, sino también obviamente como profesional y estudiosa del tema de salud, tú te has enfrentado, digamos, ¿no?, a muchos gobiernos que seguramente no le han dado, no seguramente, ¿no?, de hecho no le han dado la importancia ni han puesto todas las fichas sobre la mesa para provocar cambios en beneficio de la población. O sea, todos somos testigos que en lo más cotidiano, ¿no?, la gente tiene que tratar, ¿no?, de jugar bingo, ¿no?, para conseguir una cita en un hospital público para tener la atención mínima con un especialista, y peor, pues, ¿no?, pensar en una operación de alta complejidad, de repente, un tratamiento por cáncer, ¿no? Incluso en el tema general de salud, ¿no? El tema de la atención, por ejemplo, ¿no?, al tema de salud sexual, que es un tema también tan postergado en nuestras políticas públicas. Yo no sé sinceramente cuál ha sido qué sensación has tenido tú con estos gobiernos anteriores. ¿Qué análisis puedes hacer? Porque yo creo que va a ser importante a partir de ahora que nosotros como ciudadanos les exijamos a nuestros futuros gobernantes, ¿no?, una atención mucho mayor, ¿no?, una atención que no ha tenido el sistema de salud en general. Sí, yo creo que lo que ha ocurrido es, nosotros hemos vivido décadas que nos han hecho creer, por un lado, que la privatización es mejor que lo público. Hemos vivido décadas haciéndonos creer que es mejor ser clientes que pacientes. Hemos vivido muchas décadas creyendo que las grandes instalaciones, las tecnologías médicas, la alta especialidad médica era la única que tenía que, digamos, como lograrse. Y se ha ido dejando mucho del cuidado de la salud, de la promoción de la salud, del comer sano, por ejemplo. ¿Tú te acuerdas la discusión que hemos tenido entre hace 2 años y el año pasado también, creo, un poco, con el tema de poner las etiquetas a los alimentos? Por supuesto que sí. Esa es lo que nos decía. No hay que poner etiquetas porque la gente tiene que tener libertad de comer lo que quiera y finalmente es el derecho a la libertad. Cuando se discutía el tema de las etiquetas, se discutía de un tema de la salud, porque se veía justamente cómo a través de no regular el negocio se podía el riesgo con alimentos absolutamente inapropiados como parte de nuestra alimentación. Mira lo que costó pelearse con el lobby de la industria, que ponían un montón de azúcares y sales para cambiar los alimentos y volverlos adictivos. Susana. ¿Y qué cosa nos trae consecuencias? Sí. Susana, no, yo solamente quería hacer una acotación a lo que tú estás diciendo, ¿no? Acá hicimos también una lucha frontal contra este lobby, ¿no?, en contra de los octágonos nutricionales, pero yo te recuerdo, ¿no?, y se lo recuerdo también a nuestros televidentes, es de que ese tema entró en la agenda del Parlamento en el 2013. Y mira cuánto se aprobó, o sea, es un escándalo esto. Sí, pero además después de tener que demostrar que más del 20% de la población con obesidad, de nuestros niños y niñas con obesidad, que iba rápidamente creciendo hasta
situaciones alarmantes como 40 y tantos % en ciertos sectores, y con el incremento de enfermedades degenerativas que lo que hicieron fue cargar tremendamente a este servicio hospitalario el tema de la salud. Miren lo que nos ha pasado años, y dejando de lado todo lo que podría haber significado la atención primaria de salud, todo lo que había tenido que haber significado invertir en aquello que no fuese lucro. Y lo que ha habido en los 10 últimos años son las grandes corporaciones de salud. Díganme ustedes, todos estos sistemas bancarizados, hasta de la salud, ¿no? ¿Qué cosa es Sana? ¿Qué cosas son estas grandes clínicas que tienen un circuito cerrado y monopolio y medicamentos? Miren lo que nos está costando para tener medicamentos genéricos. O sea, nos está costando pobreza. Y eso es lo que justamente ya no puede volver a ocurrir. No, y tú te imaginas que ahora, si la clase media, ¿no?, que antes se defendía, digamos, porque tenía un trabajo que le podía permitir tener un sueldo, y a través de ese sueldo, ¿no?, estas para mí perversas EPS, que su único objetivo es, como ya lo hemos dicho, ganar dinero y no precisamente la atención al paciente que requiere. Ahora esa clase media también se ve afectada tremendamente, porque mucha gente ha perdido su trabajo, mucha gente ha perdido, inclusive ha perdido el trabajo al punto de que ya no pueden ni siquiera pagar los colegios de sus hijos, y tiene que ahora derivarlos seguramente también a la educación pública, que ese es otro tema, otro abandono, ¿no?, de nuestros colegios, porque decían, no, hay un sistema privado que mantiene a un porcentaje de la población, entonces nosotros nos vamos a dedicar a este otro pedacito, ¿no? O sea, finalmente lo público, la educación y la salud pública se volvió la excepción y la norma lo privado. O sea, el mundo al revés, Susana. Así es. Y yo creo que lo que ha habido también, y eso tenemos que reconocernos ya individualmente, esta tremenda indiferencia hacia los sectores más vulnerables. Fíjate, siempre hemos visto que mientras que uno pueda trabajar, uno pueda aportar, y más o menos poder destinar entre el 20 y 30% de tus ingresos a cuidar la salud, aparentemente estábamos protegidos. Diferencia hacia ese sector que simplemente era expulsado porque ya no tenía dinero con que soportar estos costos. Bueno, eso es lo que nos está cobrando ahora lo que significa este coronavirus. O sea, la parte social de haber hecho una comunidad individual de lo más aislada en pequeños grupos supuestamente protegidos, creyendo que los demás no eran exitosos simplemente porque no trabajaban. Y al contrario, o sea, lo que acá tiene que ver es con esta injusticia enorme que hay todavía y la que tenemos que superar. Exactamente. Willy, por favor, adelante. Sí, gracias, Jaime. Voy a pedirte un poco ya en vista ya de nivel macro. Nos hemos dado cuenta que la salud está en crisis, la educación está en crisis, y como bien indicaba Susana, hay que parar este tema diferenciado de salud privada, salud pública, y comenzar a integrar un sistema universal. Una de las condiciones luego de esto para comenzar ese debate le dará, Vizcarra se ha comprometido a hacerlo de alguna forma, ha deslizado la idea de que hay que reformar todo eso, pero ¿llegaremos? Tenemos elecciones en menos de un año. Es una lucha dura, pero yo creo que va a ser una lucha que nos va a encontrar en mejores condiciones de entenderlo. Yo me acuerdo, desde el 2011 ya discutíamos si, por ejemplo, deberíamos hablar de un sistema único entre el Ministerio de Salud y de Salud. Ya en el 2011 nos peleamos horrible para decir lo que necesitamos es un sistema único de salud. Y no se pudo. ¿Por qué? Porque se metió en miedo a la propia gente que se les iba a quitar calidad para distribuirlo entre todo el mundo. Ahora creo que ya esta situación nos agarra porque si bien es cierto el coronavirus tiene un impacto brutal en las personas más pobres,
no significa que no haya dejado de afectar a una clase media, y como ustedes muy bien lo han dicho, una clase media que se ha empobrecido en menos de 3 meses. En menos de 3 meses. Entonces, esto sí nos hace mirar, y sí creo que el secreto va a estar en que no nos olvidemos de este periodo duro, en que no permitamos que nos vengan a decir que es nuestro derecho individual, es mi libertad, es mi dinero, es mi fondo, es lo que yo he hecho, sino que tratemos de mirar que es inadmisible que un país tenga que tener los costos para educar, que la mayoría de tus ingresos se vayan en la escuela de tus hijos y la mayoría de tus ingresos se te vayan en la salud, porque eso lo que significa es que todos los otros aspectos que tienen que ver con la realización personal se van a ir cada vez más diezmados. Entonces sí tenemos que comenzar a mirar, cuando hablamos del derecho a la salud, hablamos de estándares mínimos, y no porque yo gane 10 y el otro gane 1, tenga derecho a tener yo más salud y esa persona menos salud, sino que tiene que ser un piso de igualdad, y eso es lo que tenemos que trabajar. Y la igualdad no tiene por qué ser pobre en calidad, lo público no tiene por qué ser corrupto, como lo hizo privado. Lo privado también es muy corrupto, hay que sacarlos de la cabeza, hay que comenzar a pensar que estándares de calidad sí tienen que ir de la mano con la equidad, sí tienen que ir de la mano con la igualdad. Y eso es algo que creo que hay que lucharla, y la vamos a tener que luchar fuerte. Susana, yo tengo una duda. ¿Y el Estado? ¿Tú cómo ves al Estado en general, a la administración pública, al aparato, ¿no?, de empleados y funcionarios del Estado? Tú, como te decía yo, como investigadora y que has trabajado con el Estado, con estos temas de política, ¿tú ves el Estado realmente capacitado, o también hay que hacer una reingeniería a nivel del personal, de la gente del Estado, para que pueda tener también una mentalidad un poco más abierta? Por ejemplo, te doy este ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, PRONSEP, que trata el tema, ¿no?, de igual acceso a los servicios de salud sexuales, tema de embarazo adolescente, temas, ¿no?, de equidad de género, ¿no?, de enfoque de género. Pero vemos pues que el Estado no está a veces a la altura, porque las convicciones personales, religiosas, a veces de los funcionarios chocan con lo que debería ser pues un Estado laico, y por otro lado abierto a la ciencia y no a las creencias particulares de las personas. A ver, yo creo que efectivamente lo que tú dices, tienes mucho de razón, pero también creo que este es un Estado, cuando tiene normas claras y cuando tiene obligaciones establecidas, es capaz de cambiar. Creo que una de las principales lecciones que nos ha dado este coronavirus es, por ejemplo, que si tú no renuevas a tus trabajadores de salud, de pronto tienes por lo menos un 40-30% de tus trabajadores de salud que tienen más de 60 años y que no pueden sencillamente enfrentar una situación como la que hemos vivido. Eso nos ha demostrado esta crisis. Esta negativa, digamos, de hacer carrera pública, de promover a los mejores profesionales, de seguir insistiendo en el puesto de confianza, en que los directores venían y se nombran por puestos de confianza. Eso nos ha demostrado justamente que no puede continuar. Entonces, ahora con este golpe que hemos tenido, también nos ayuda a mirar que las universidades puedan ofrecer mejores condiciones. Yo creo que va a ser un desafío muy fuerte, porque el propio hecho de no poder ni siquiera asistir a la universidad, sino hacerlo por vía internet, va a ser como una cosa sumamente complicada, pero creo que no hay que perder las esperanzas. Yo sí creo que el tema del oscurantismo, ha habido hasta hace poco una cultura muy fuerte de grupos que han promovido
un tema de sectarismo, que esta, digamos, ideología de odio, que han ido como generando situaciones de distancia social, de intolerancia, de discriminación, están allí, se mantienen, están seguramente activamente trabajando, tratando de amarrar las normas, pero creo que es algo que vamos a tener que, como sociedad civil, también repensarnos. Ojo, como sociedad civil, y yo también lo digo, muchas veces hemos estado como muy aislados, aisladas, cada uno con su tema, cuando yo creo que ya es el momento en comenzar a pensar en espacios mucho más organizados, mucho más mixtos, que amplíen su visión, y ese es también parte de lo que nos toca a nosotros cambiar. Ana, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy importante tenerte aquí, saber tus opiniones, saber un poco la posición no solo de Pronfex, sino la posición que debemos adoptar muchos ahora en el plan. Nos han puesto en jaque esta pandemia, como bien lo indicas, y es momento de cambiar cosas y estructuras, porque si no, la siguiente que nos toque, porque no va a ser la última epidemia, lo más probable, ¿no? Que nos coja. Yo antes de pedirme quisiera hacer también, y hagamos una presión y un llamado sobre los gobiernos locales. Los gobiernos locales, municipios, les toca. No pueden quedarse solamente metidos en la trinchera de lo que saben, sino tienen que comenzar a hablar con los ciudadanos y ciudadanas de a pie, porque creo que es la única manera de comenzar a pensar. Sí, tienes mucha razón. Muchísimas gracias, Susana, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Un placer haber conversado con para mí la gran Susana Chávez. Yo particularmente le tengo una admiración grande por el trabajo que ellos hacen en Pronsec, muy importante en favor de la salud sexual y reproductiva de nuestras poblaciones, seguramente a veces más desvalidas, como son, ¿no?, las niñas, las adolescentes, frente a este sistema, este status quo que todavía tiene como mito un poco de temor de tratar estos temas de salud pública, que nunca deberíamos dejar de siempre tener un enfoque científico sobre todo. Así que yo le agradezco mucho a Susana por su participación. Vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos con lo último del programa. Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetano Aljovín y a Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Judy Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuada. Fue el Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Bueno, claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden olvidar más. Castañeda sí. Porque aquí no nos casamos con nadie. Conéctate a Argolla TV Original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre.
La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. a esto. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí, en Plan de Escape. Muy bien, volvemos a la última parte, en el último bloque de Argolla TV por UCI Noticias. Y estamos acá con Willy conversando en el corte sobre las tendencias, ¿no? en el Twitter, que es lo que marca un poco de lo que se va a hablar seguramente mañana en los medios. Normalmente lo que hoy se ve en Twitter se comenta al día siguiente, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, comentados el día de hoy ha sido este nuevo reglamento que ha dado el gobierno, Willy, para determinadas actividades económicas. Entre ellas, por ejemplo, una que es de palpitante y de indispensable, parece necesidad, es el de las empleadas del hogar, Willy. Mientras que seguramente en Iquitos se están recogiendo los cadáveres tanto de los pacientes como de los médicos y otro personal de salud, ¿no? y de las Fuerzas Armadas, mientras que en el norte vemos que también la situación se sigue agravando, mientras que escuchamos a una directora del Seguro Social de Salud, ¿no? Decir que quedan 4 camas UCI disponibles, 4, ¿no? Hay un grupo de señoras, creo, no sé si estoy siendo discriminador o no, que reclaman porque a las señoras trabajadoras del hogar les están pidiendo, ¿no? que se les contrate como un documento formal, ¿no? Y eso parece que ha causado la indignación de algún sector de nuestra tuitosfera más elevada, ¿no? No sé, ¿tú qué has visto por ahí? Lo que pasa es que, como bien indica Jaime, a raíz de esta reanudación de actividades, que es básicamente lo que estamos hablando en este programa, si estamos listos o no para volver a empezar, hay hay un reglamento y varias características, las condiciones que está poniendo el Ministerio de Trabajo para realizar actividades en varias actividades, en varios sectores, en varios sectores de actividades económicas. En el caso de los deliveries, por ejemplo, se pedía que los repartidores sean parte del servicio, no de estos de aplicación de delivery, sino del restaurante, que estén en la planilla del restaurante, del sitio que va a repartir los alimentos y qué sé yo. Y por otro lado, las trabajadoras del hogar, ¿no? También el Ministerio de Trabajo tiene una normativa que indica que las trabajadoras del hogar sean parte de una planilla, digamos, por decirlo así, que esté registrada ante el Ministerio de Trabajo y demás, ¿no? Este tema de por fin darle un derecho, un marco normativo, un marco laboral, legal, a este trabajo tan precarizado, en muchos casos roza con el esclavismo de las empleadas del hogar, de las trabajadoras del hogar, perdón, es importante, porque si no se hace ahora, Jaime, ¿en qué momento se hace? Estamos reseteando muchas cosas. Susana lo decía de Promsex en el segmento anterior, ¿no? Hay que cambiar las cosas, hay que cambiar los esquemas, hay que cambiar las estructuras, y este es el momento para hacerlo, ¿no? Vamos a dar, por lo general, en el caso de las trabajadoras del hogar, en muchos casos son población vulnerable, son los que menos recursos tienen, son personas humildes, son personas que viven en zonas donde no llegan servicios básicos, en la mayoría de los casos, no estoy generalizando, pero hoy es importante ponerlo por ahí.
Creo que por ahí va la discusión, Jaime. Bueno, recordemos, Willy, de que siempre al lado de las urbanizaciones, los barrios más ricos en esta ciudad, siempre casi al lado, ¿no? Ocurre que hay también una urbanización, ¿no? Un asentamiento humano de gente muy pobre, ¿no? Y eso no es casualidad, pues, ¿no? De un lado viven los ricos, separados por una pared, y del otro lado viven los pobres que, ¿no? Trabajan para estos ricos, ¿no? Vemos, por ejemplo, ¿no? La planicie está al lado prácticamente de ¿cómo se llama? Huaycán, creo que es No, eso es camino a Cieneguilla. ¿Cómo se llama este barrio? ¿No? Que es como una bajadita, ¿no? Bueno, ya nos acordaremos, ¿no? Siempre ocurre ese fenómeno curioso, ¿no? Y todo esto viene a propósito porque Manchay puede ser, sí, ¿no? Manchay creo que es. Hay un tuit que lanzó Rosa María Palacios, no hace unas horas, dice: algunas ministras como la de Trabajo aprovechan la pandemia para regular mucho más en asuntos irrelevantes para esta crisis, ¿no? Por ejemplo, ahora el contrato del trabajador del hogar tiene que ser formal, por escrito e inscrito en el Ministerio de Trabajo. ¿Es asunto de urgencia? Nos hace acordar al comentario que hizo Sol Carreño diciendo que esta era una emergencia sanitaria y no laboral, ¿no? O sea, claro, seguramente cuando yo estoy en mi casa, tengo todos mis derechos, tengo todos mis ingresos casi intactos, ¿no? Y estoy preocupado porque no abre mi pollería favorita, o no está el servicio de sushi donde yo vendía mis maquis, ¿no? O mi panadería preferida ya no está haciendo los croissants que yo compraba camino a mi casa. Seguramente pues esa pobre gente Willy le está pasando muy mal, ¿no? O sea, hay que entenderlos también, ¿no? O sea, si no puedes comprar, pues no sé, tu chapán cristal o Don Periñón en tu bodega de siempre donde tú ibas porque ya cambió de rubro, o porque está cerrado, porque sus trabajadores viven lejos y no pueden llegar a su centro de trabajo porque no hay movilidad. Bueno, yo también estaría preocupado, Willy. ¿Tú qué has extrañado? El caviar en estos días, el queso azul. ¿Qué ha sido el producto que más te ha preocupado, Willy, en estas semanas? Bueno, en realidad no. Yo sé, no finjas, el pan de molde. No, más bien el pan francés, ¿no? En realidad yo compraba, me gustaba mucho el pan chabata de Totus. Ya. Duraba más, era bien rico, lo calentabas al horno, yo no vuelvo a comprar pan así, tan expuesto en mi vida, ya no, por eso compramos el pan de molde, porque además dura más, ¿no? Y bueno, viene sellado y demás. Pero claro, ese tipo de privilegios se ponen en contraste justo en este tipo de momentos, ¿no? No solamente por el tema laboral, sino por el tema de las empresas privadas. Con Sandra también lo decíamos, pero también lo veníamos advirtiendo en programas anteriores. Mira lo que está pasando en el monopolio de las farmacias, ¿no? Las mascarillas, los guantes hoy día subieron su precio 1000%. Yo me compré una vez hace poco, por un tema de novedad, digamos, un par de guantes de látex a $1 en la farmacia. Increíble. $1, qué caro. Un par de guantes. Me dicen que vendían los guantes hoy día a $3 el par. Pero ya habrán bajado, supongo, ya los deben estar regalando. Mañana va a volver a hacer $1, igual, el mismo lote, ¿ya? Y ahí tengo un par de guantes guardados por el mundo de salud. Por un momento, cuando sabemos perfectamente que es suficiente con alcohol gel, con alcohol del 96% de concentración, o lavarte las manos con agua y jabón. Usar guantes es totalmente contraindicado para estos casos, ¿no? No, y si uno sale a la calle, pues sales yo salgo con mi botellita de gel, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tengo que subir a algún bus, o si tengo que, no sé, ir a acercarme a una ventanilla, sacar dinero, etcétera, terminas de hacer tu trámite, lo que estés haciendo, y te limpias las manos con tu alcohol inmediatamente, porque el problema es que uno en un descuido
en un acto reflejo, ¿no? E inconsciente, te agarras el ojo, te pica el ojo y te lo agarras, ¿no? Te tocas la nariz, ¿no? Un gesto, te tocas la nariz y te fregaste. Entonces lo que hay que hacer es, inmediatamente uno tiene alguna interacción con otra persona, aplicarse el gel así, ¿no? Compulsivamente y nada, ya estás protegido nuevamente hasta que vuelvas a tener otra interacción, digamos, con algún objeto o persona o cosa, qué sé yo. Entonces yo creo que eso es lo más conveniente, ¿no? Y como digo, es terrible que en esta situación pues no se esté, como siempre, la gente más humilde, más sencilla, más desprotegida es la que la está pasando peor, pues, ¿no? Entonces, como dice Willy, si hay algún momento en el que se tienen que dar soluciones finales a algunas cosas, es precisamente este momento, en donde todos deberíamos estar más sensibilizados, Willy, pero parece que ya la solidaridad ya se acabó. Ya nos cansamos de la solidaridad, ya nos cansamos ya de todo esto, estamos muchas semanas metidos, encerrados, la gente ya está loca, paranoica, ya se quieren ir, no sé, a su casa de playa a descansar, se quieren ir, no sé, a ella, no sé qué pasa, ya se le acabó, los aplausitos por las ventanas ya acabaron, ya, ¿qué pasó? Nos agotamos. Sí, claro, no, o sea, ya psicológicamente, y varios especialistas lo dicen, agota estar encerrado, las reuniones, los que tienen la suerte de tener teletrabajo, o sea, tener todavía un puesto de trabajo, estas videoconferencias vía Zoom agotan porque requieren mucho más atención. Yo me pongo a pensar en la gente que tiene, las madres solteras que tienen teletrabajo, cómo hacen para cuidar a los niños, cómo los supervisan con sus clases virtuales, ¿no? Por cierto, por lo que decía Jaime, yo cuando estoy en la calle me rasco así, no tengo dónde rascarme de ahí para no tocarme la cara. Pero Willy, pero es que el problema es que puede ser un acto reflejo y reflexivo, uno cuando ya lo hiciste te diste cuenta, ¿no? ¿Qué haces? O sea, por eso, y ahí los guantes no te sirven de nada, porque no tienes el guante en la nariz, lo tienes en las manos, o sea, absurdo totalmente. En el mejor de los casos, y yo me he discutido con varias personas en la calle ya, de mantener la distancia social, eso es, o sea... No quiere la gente, no quiere, se molesta. No, hay mucha gente que se molesta. Claro, se molesta, porque pensarán que les estás diciendo, pues, es como que les estás diciendo, no, apestado, no, infectado, no, o sea, positivo, seguramente, no sé, pienso yo, ¿no? Porque, ¿no? Entonces yo creo que la reacción es estornudar. O sea, ahí les estornudas. Toser es peor, toser. Claro, les toses para que se alejen. Les toses para que se alejen. Para que se alejen. Yo estaba, así como anécdota, ¿no? Yo tengo problemas en estos cambios de clima, de alergia, me haga raspera, estornudo un poco, ¿no? Lo normal en cambios de clima. Estamos en cambio de estación, ¿no? Lo notaron, y todos los procesos respiratorios comienzan a hacerse presentes en esta época, justo mayo, justo después del Día de la Madre, se enfrían más los días. Entonces siempre hay días que me dejo con la garganta un poco inflamada, ¿no? Y siempre que ando por la calle estoy por acto reflejo, Jaime. Por eso te digo, claro. Con terror te mira la gente. Pero por eso te digo, ese es el problema. Yo también tengo una tosecita, por ejemplo, casi permanente, de toda la vida. Todo el tiempo que hemos estado aquí en Argolla, me han visto, ¿no? Esa tosecita que tengo, ¿no? Por lo que fumo y seguramente también yo, bueno, soy loco, caluroso, entonces ando con el ventilador prendido, con el aire acondicionado prendido, siempre tengo una tosecita con un poquito de flema atracada, que nunca deriva en fiebres, ni infecciones, ni nada por el estilo, no sé si sea mi protección natural, pero claro, ahora explicarle a la gente que si toso no es porque tengo algo, o ni siquiera una gripe o algo, es complicado. Entonces, pues te digo, son actos reflejos que uno tiene de los que no es consciente. Entonces un guante no te ayuda, querido. Lo que tienes que hacer es tu alcohol, puede ser el alcohol líquido normal que puedes tener en un frasquito en el bolsillo, o tu alcohol en gel si es que prefieres de esa manera. Willy, acá hay una publicación de los amigos del Twitter de Noa Keiko, ¿no? Ya una casi legendaria cuenta y organización, quizás la agrupación política más grande del Perú, ¿no? No sé cómo estará ahora en las siguientes elecciones, que ha descubierto
que la señora Rosa María Barta Barriga en su Facebook le hacía campaña al doctor Ciro Maguiña Vargas como candidato a vicedecano nacional del Colegio Médicos del Perú, aparentemente en la última elección. Que es el cargo que tiene actualmente el doctor Ciro Maguiña. ¿Coincidencia, Willy? ¿Coincidencia? Es que, mira, te cuento algo. Yo he visto por esta publicación de Twitter que ya llegó a los... ¿Cómo va? Sí, está en 71 comentarios, 580 retuiteadas y 1200 me gusta. Felicitaciones. Felicitaciones. No era mi idea, la idea era un poco llamar la atención acerca de este doble estándar del doctor Maguiña. Han comenzado a insultarme con palabras de grueso calibre, con descalificaciones, cuentas que retuitean y manejan esta información a favor del fujimorismo, y además, que es lo más preocupante, tienen fecha de creación, tienen seguidores, 40, 50, 120, porque son cuentas creadas con anterioridad, son cuentas del 2012, del 2014, o sea, son fujitroles que han comenzado a tuitear en realidad hace 2 días, Son días, los jefes, son los jefes, entonces los firmes, entonces. Son seguramente los que contraten y pagan, entonces, seguramente, ¿no? Claro, porque me parece menos curioso este ataque tan fuerte, defensa tan fuerte del doctor Maguiña, que dicen que es independiente, ¿no? Si tiene independencia, ¿por qué salen a defendernos estas personas, no? Oye, pero tengo una duda. A mí me llama la atención. Claro, no, oye, pero ¿Maguiña no era de izquierda? Yo, hasta donde he sabido, el doctor Maguiña era de izquierda. No sé si ha tenido su gran transformación, le están ofreciendo, no sé, le habrán dicho, mira, puedes ser ministro, no sé, te lanzamos como ministro, o qué, no sé, no entiendo. Me hace acordar, ¿cómo se llama? Al caso de la doctora Massetti también, que la están promocionando, no sé si la quieren subir para, la quieren de estos grupos como ministra de salud, ¿no? Estaban proponiéndolo como ministra. Yo creo que la doctora Massetti no se va a dejar llevar por esos juegos políticos mezquinos. Espero, ¿no? Tiene una gran trayectoria profesional la doctora Massetti. Sí, claro. Ahora, aquí hay un tema de varios frentes. O sea, está el colegio médico por un lado con sus intereses particulares, está toda esta plan del fujimorismo y aprismo. Teniendo operadores mediáticos también, ha habido dentro de toda esta guerrita contra el ministro Zamora también su parte de salud. De salud ha hecho tiene un grupo, no puedo afirmarlo con total seguridad, pero al parecer habría un grupo de troles también en redes sociales desde salud minando la credibilidad y la estabilidad del ministro Zamora. Ayer el inefable, pésimamente recordado excongresista Roberto Vieira tuiteó que Vizcarra estaría evaluando la renuncia de Zamora al cargo de ministro de Salud. Lo tuiteó de fuentes confiables, decía él, ¿no? ¿Recuerdan al excongresista Roberto Vieira, verdad? ¿Lo recuerdan, amigos? Por supuesto. El rey del pescado, pues, el rey del pescado. El rey del pescado, claro, el que cobraba al primo para poder hacerle favores a Produce. Y cuando le hicieron la prueba esta de ver si era su voz, entonces, ¿se recuerdan? Yo no sé si es el rey del pescado o el rey de los circos, porque es un payaso el tipo, ¿no? Un payaso, ¿no? Entonces, ese tweet, esa captura de pantalla ha comenzado a circular por toda el interior de salud. En todos los WhatsApp de los médicos de salud les llegaba esa, y ellos a su vez lo retuiteaban. Por ahí le llegó esa información de alguien de adentro, en donde esto se movía, ¿no? Entonces salud también tiene pues ahí una cosa, no sé si tiene que ver Fiorella Molinelli necesariamente con esto, o tenga que ver su jefe de prensa. Recordemos nada más quién es el jefe de prensa de salud. Solamente lo digo porque esa información es pública. El jefe de prensa de salud es el señor José Chirito. José Chirito fue por muchos años jefe de prensa de
Alan García y aprista a muerte y corazón. Así que 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, digo nomás. Sí, pues todo muy raro todo, ¿no? Incluso, a ver, si nos ponemos a ver cosas raras, la policía también, no sé, el Ministerio del Interior, perdón, sale el ministro, ¿no? Por supuestamente malos manejos, ¿no? Económicos, y luego entra otro ministro que también no está muy, no está muy bien visto y mete como jefe de gabinete a un fujitrol, ¿no? Que su palabra es imbécil, creo, ¿no? Inepto, imbécil, estúpido, no sé, o sea, todos sus tweets, todas sus conversaciones terminan con eres un imbécil, un estúpido, un inepto. Entonces, yo no sé, o sea, el presidente tiene que tener mucho cuidado con la gente de la que se rodea, ¿no? A pesar que felizmente tiene un porcentaje de aprobación envidiable para otros presidentes de otras épocas en nuestra república y también de otros presidentes de la región, ¿no? Como el caso de Piñera, por ejemplo, ¿no? El caso de Bolsonaro, que son lamentables. Igual yo creo que todavía lo necesitamos por lo menos para que pueda entregar la banda presidencial al siguiente presidente, ¿no? Lo que me trae a colación pues ese tema, ¿no? Qué terrible, Willy, ¿no? O sea, esto no se va a acabar ahorita todavía, o sea, esto tiene para largo. Seguramente, ojalá, Dios quiera que no ocurra, pero seguramente el próximo mes va a haber, el próximo mes, digo, en 20 días, va a haber un rebrote otra vez, ¿no? Seguramente el sistema de salud entrará otra vez en crisis, ya más desgastado, con el personal agotado, con los recursos agotados también, y habrá que tener un segundo impulso porque reactivación económica oficial por un lado, pero de facto que la gente ya se lanzó a trabajar, va a provocar pues, ¿no? un levantamiento, un crecimiento rápido de los números de contagios y seguramente de gente que va a querer recurrir otra vez a los hospitales públicos que ya están saturados ahorita. Sí, claro, ese es un tema que, por cierto, es grave. Acabo de ver justo cuando estabas comentando eso que Rockies vuelve con el servicio de delivery, pero los protocolos aún no están aprobados. O sea, ¿bajo qué protocolos se van a establecer ese tipo de negocios? ¿Quién está? El ente fiscalizador, en este caso, ¿va a ser la municipalidad de cada distrito donde opera Rockies? Sí, ¿qué va a pasar? A mí me parece que, como tú bien dices, ¿no? La gente levantó la cuarentena de facto ya desde la semana pasada. Yo no he vuelto a salir la semana pasada, no sé cómo irá hoy día, o sea, esta semana no sé cómo está yendo. Se escuchan más carros en las calles de todas maneras. Y según veo fotos de las Autoridad Única del Transporte, ha habido un operativo en donde están mejorando el tema de supervisión, de limpieza en el transporte público, pero son combis, son cúster, con gente metida ahí sin guardar distancia social. De verdad, Jaime, a mí me preocupa mucho que se puedan establecer este tipo de reinicio de actividades con protocolos en un país informal, en servicios informales, ¿no? En formas de vivir informales. Yo no sé qué vaya a poder pasar. Bueno, es nuestra realidad, desgraciadamente, Willy, ¿no? O sea, nuestra realidad es esa, ¿no? Y quizás era importante por eso que el gobierno tuviera más experticia, hubiera puesto mucho más ganas al tema del reparto de bonos. O sea, al final no sé qué pasó con eso. O sea, con eso la gente quizás hubiera podido aguantar un poco más y tratar de llegar pues hasta la última casita humilde, en el último cerro de Lima y en el último villorrio del Perú, porque esa gente, la más humilde y la más pobre, es la que se ve en la necesidad de salir a vender a la calle caramelos, no sé qué, gaseosa. Yo he visto en la televisión ayer en los noticieros gente que ya vendía gaseosas, ¿no? Entre los micros, como habitualmente siempre ocurre, ¿no? O sea, yo pensaba, esas botellas, ¿tú crees que las van a desinfectar, ¿no? Al entregarlas o al recibirlas? O sea, no sé, o sea, yo no me atrevería a comprar una gaseosa en la calle porque de pensar nomás que la manipulación que ha tenido esa botella, pero seguramente hay mucha gente que sí, ¿no? Y si esa gente sale no es porque le da la gana, es porque está ganándose el día a día. Había una señora también que decía que vendía ropa, creo, en Gamarra, ¿no? Y que tenía 2, 3 hijos que mantener. Entonces ella
estaba confeccionando creo que mascarillas y salía a venderlas por la zona del centro de Lima, de Mesa Redonda, porque decía, necesito ganar 20 soles diarios para darle de comer a mis hijos, desayuno, almuerzo y comida. O sea, Dios mío, o sea, entonces esa mujer sale por necesidad, no sale porque le da la gana. Entonces, seguramente si esa señora hubiera recibido un bono, seguramente ella por cuidar a sus hijos y a su madre, decía que tiene una hermana o una madre diabética, no hubiera salido. Pero si se ha visto la necesidad de salir es porque la gente se muere de hambre. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sí, pues eso no da para más, no se soporta más. Habría que ver, esperábamos un mensaje del presidente hoy, esperemos que mañana, que ponga un poco de orden en esto que estás indicando, Jaime, las medidas que se van a tomar, cómo va esa meseta, ya estamos en la meseta, si estamos en la meseta, en cuánto tiempo más comienzan a caer en la curva de contagios, cómo se ha fortalecido el sistema de salud, cómo se está viendo el cumplimiento de protocolos, el transporte público. Imagínate, el transporte público es caótico en Lima, imagínate las capitales de provincias, ¿no? El tema de los autos colectivos, que en el Congreso quisieron aprobarlo el día viernes, la semana pasada, o el día jueves, se ha quedado pendiente cuando en realidad no se aplicaba a Lima, decían, sino para rutas rurales. Hay colectivos que unen capitales de departamento con provincias alejadas. ¿Cómo se hace el distanciamiento social? ¿Cómo se va a retomar ese tema para poder evitar los contagios? ¿Cómo contenemos la propagación de la epidemia? ¿Se van a abrir las fronteras ya? ¿Cuándo se abrirán? Avianca, una gran empresa de aviación, se ha declarado en bancarrota. ¿Cómo va el tema de la línea de bandera? Es momento de hablar de eso. Hay un montón de temas todavía que no se están tocando ni se están viendo y que son de urgente discusión, al menos en momentos como este, Jaime. Yo no sé de verdad hacia dónde esté apuntando ahora el gobierno, pero me parece que no se puede ya más dejar de lado lo urgente en la población, ¿no? Retorno a las actividades y cómo se va a hacer para que todos los 50 y pico días que estamos encerrados hayan valido la pena. Exacto, bueno, y quizás para terminar un poco, para hacer el último resumen, ¿no? El último comentario también, el tema de la cantidad de infectados, ¿no? Se ha alcanzado la cifra de algo de 68.000 infectados. Yo no sé qué tan negativa realmente es esa cifra, ¿no? O sea, la gente muy asustada con la cantidad de infectados, pero en otros países se están un poco esperanzando, ¿no?, en esta inmunidad social que se alcanza cuando un gran porcentaje de la población ya tuvo la enfermedad, ya pasó el virus por su cuerpo, digamos, y ya logró una cierta inmunidad. Ahora, parece que sí se logra una cierta inmunidad, pero el virus resiste un tiempo en el sistema todavía, y eso es lo que haría que nuevamente gente que ya pasó la enfermedad diera positivo todavía o vuelva a dar positivo. Pero parece que el virus, una vez que en la mayoría de los casos pasa por el cuerpo, ya ese cuerpo queda más o menos inmune al virus. Al menos eso es lo que he leído, sería cuestión de investigar más en el tema. Pero yo creo que aquí el tema en realidad es el tema de las personas que hacen los síntomas, las que necesitan, y de ese grupo que hace los síntomas, el porcentaje más pequeño que necesita hospitalización, y de ese porcentaje de hospitalización hay un grupo más pequeñito, que creo que estamos en el 2.7%, algo así, de personas que requieren una cama UCI, una respiración asistida. Entonces, yo creo que por ahí estamos casi Yo digo, no estoy tan preocupado del número de infectados exactamente, porque eso parece que ya, no parece, es un hecho que no se va a poder evitar. O sea, definitivamente todos nos vamos a infectar. Si no es ahorita, Willy, en julio, en agosto, en septiembre, en noviembre, en enero del próximo año, cuando tengamos que salir de nuestras casas, porque vamos a tener que salir tarde o temprano, no nos vamos a quedar acá toda la vida encerrados. Entonces, tanto tú como yo y mucha gente más, vamos a terminar inexorablemente contagiados del COVID-19. Eso ya es un hecho, ¿no? Lo único que va a ocurrir es que cuando ya se tengan las vacunas, vamos a tener que vacunarnos o un tratamiento, etcétera. Pero entonces yo del tema de número de infectados no es un tema que me preocupa mucho. Me preocupa más la cantidad de gente que va a necesitar UCI y la que necesita hospitalización, etcétera.
Sí, ciertamente. Vamos a ver pues cómo el sistema de salud soporta esto, que ya vemos que no lo está soportando bien. Vamos a ver, de verdad, como bien decía la doctora Bassetti, de qué estamos hechos los peruanos, ¿no? Por lo pronto, serenidad, cuerpo médico, dejen de estar pidiendo la cabeza del ministro, trabajen juntos para poder sacar esto adelante, porque dependemos en la primera línea de atención de ustedes, ¿no? El Perú depende de ustedes y no de que estén cayendo en lo más bajo de sus aspectos políticos para poder redituar algún tipo de ganancia en un problema en el que el único perjudicado va a ser el país, ¿no? Al final las personas pasan, pero los hechos al final quedan. Pero Totalmente. Bueno, y así como el tiempo pasa, las autoridades pasan, el agua del río pasa, y por cierto más cristalina ahora como nuestro río Rima, que es una belleza, parece, según las imágenes que vamos viendo. También pasa el tiempo y llegó el momento de la despedida, Willy, por supuesto a cargo tuyo. Sí, muchísimas gracias a ustedes por conectarse a la multiplataforma de Argolla TV, por dejar sus comentarios, compartan este video. Hemos hablado con Susana de Prosex, Susana Chávez. que ha dado Susana Chávez, toda una visión de lo que debe ser la salud pública como derecho humano. Compártanlo, etiqueten a la gente, sigan rotando este programa, sigan conectados a la multiplataforma Argolla TV, que no paramos, seguimos generando contenidos nuevos todos los días. Así que nada, no hay tiempo para más. Nos vemos el día miércoles en Argolla TV original. Chao. Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetano Aljovín y a Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Judy Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuara. Fue el Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Bueno, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden odiar más. Castañeda sí. Porque aquí no nos casamos con nadie. Conéctate a Argolla TV original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. a esto. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí en Plan de Escape.